Antes de comenzar, el buenos días para todos, buenas tardes para algunos seguramente, depende de qué uso horario estemos hablando. Es un gusto, estamos con 80 y pico de personas, así que esperemos que sea productivo. Supongo, deduzco que la gente que está subida en esta charla es porque o está en el rubro o le interesa introducirse de a poquito en el rubro. Los temas que vamos a ver hoy tienen que ver con, bueno, como estamos hablando justamente de varias formas de diálogo, ¿no es cierto? Hablando de que tenemos distintas nomenclaturas según el país en que estemos utilizando nuestro equipo de aire acondicionado como técnicos, tenemos distintas nomenclaturas de potencia. Sin ir más lejos, Argentina tiene una forma que es donde yo me paro acá para poder mostrar las otras variantes que hay, y seguramente de otros países van a ver que la variante que yo muestro es la unidad de potencia que por ahí utilizan como habitual, ¿no es cierto? Así que bueno, bienvenido para todos y damos por comenzado nomás. Bien, muchachos, en este cuadro se está mostrando un poco a lo que hacía referencia recién, que es un poco las unidades frigoríficas que uno utiliza en el rubro refrigeración. Eh, Puede que a algunos les interese saberlo, otros digan, pensé que era lo mismo, pero justamente estamos para evacuar ese tipo de dudas. Fíjense que estoy hablando en el cuadrito que comienza abajo, ¿no? Voy a marcar con como si fuera una lapicera para ir mostrando lo que estoy diciendo. En el cuadrito de abajo estoy nombrando lo que es la caloría, ¿no es cierto? La caloría es la cantidad de calor que hace falta para que un gramo de agua pueda elevar su temperatura de donde está un grado hacia arriba. Más conocida es la kilocaloría, la cual es lo mismo, pero al tenerla acá adelante implica 1000 unidades. O sea que una kilocaloría es la cantidad de calor necesaria para que un kilo de agua y que un litro de agua, que es lo mismo porque no es casualmente, sino porque el agua tiene peso específico 1, pueda elevar su temperatura a un grado de donde está. O sea que si yo a un litro de agua le incorporo 3 kilocalorías, quiere decir que lo estoy elevando 3 grados por encima de donde está. Y también si quiero bajar la temperatura, bueno, tendré que buscar la forma de poder quitarle kilocalorías para que agua que está a 25 grados pueda estar a 23 grados, por poner un ejemplo cualquiera. Ese es un poco el criterio, el concepto, tener que tener un poco, ¿no es cierto?, la noción de qué estamos diciendo cuando decimos kilocaloría. Es una cantidad de calor, una medida patrón que surge justamente de la cantidad de calor que necesita un litro de agua para poder modificar su temperatura hacia arriba o hacia abajo según si le estoy incorporando o quitando calor. En el cuadro aparece la kilocaloría, bien, como unidad, y dice ser igual a la frigoría, bien. Vamos a describir esto de frigoría. Un equipo de frío, los que estén en el rubro lo saben, los que no lo sepan, créanme que va a ser instructivo poder escuchar esto. Un equipo de frío en realidad no está enfriando, sino que lo que hace es por medio de una evaporación, de un gas refrigerante, lo que hace es quitar calor del ambiente, ¿bien? O sea que al ambiente le estamos quitando kilocalorías y lo que quiero es bajar la temperatura de un ambiente determinado, de X litros de agua, etcétera, etcétera. No estoy teniendo una máquina que me entrega frío, sino que estoy teniendo una máquina que del ambiente me absorbe calor. Todo eso técnicamente lo podemos comprender si estamos en el rubro, si nos introducimos, si estudiamos un poquito el tema, pero los fabricantes y las unidades de potencia han dicho, mira, es medio complicado explicarle a un abogado, a un médico, explicarle que lo que está recibiendo no es frío, sino que es aire que va a quitar calor del ambiente. Es medio complicado. Entonces, medio que basado en ese principio apareció hace muchos años el concepto de la frigoría. La frigoría es la misma cantidad de calor en juego en cuanto a cantidad de calor que la kilocaloría, con la diferencia de que es más fácil decir que un equipo entrega frigorías, porque la palabra frigorías está más ligada con el frío que decir kilocaloría. Por eso digo que una kilocaloría es la misma cantidad de energía que una frigoría. Podríamos decir que la kilocaloría voy a hablar si quiero introducir calor y la frigoría es lo que me entrega el equipo como cantidad de frío. Sabemos que esto es falso, pero sabemos que es una forma fácil de poder comprenderlo. En definitiva, si yo tengo un equipo de 3000 frigorías, estoy hablando de un equipo que en definitiva lo que hace es poder quitarme del ambiente 3000 kilocalorías a la hora. ¿Bien? Entonces por eso la igualdad de que una kilocaloría es igual a una frigoría. Por otro lado, aparece la palabra watt, ¿no? El watt, el vatio, está con la W, y yo le puse entre paréntesis una F, justamente para diferenciarlo y decir que estoy hablando del watt de tipo frigorífico. ¿Qué quiere decir de tipo frigorífico? Quiere decir que es una unidad de potencia, es una unidad de energía, pero expresada en watt.
Si yo hablo de una unidad como por ejemplo 3,5 kilowatt, que muchos equipos de aire acondicionado vienen con esta nomenclatura, ya sea 3.500 watts o 3,5 kilowatt, estoy diciendo lo mismo, ¿no es cierto? La letra K significa, el prefijo K significa 1000 veces, o sea que 3.500 watts es lo mismo que decir 3,5 miles de watts, o sea kilowatt. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero hacer hincapié es que cuando uno en un equipo de aire acondicionado ve que la expresión de la capacidad frigorífica viene expresada en watts o en kilowatt, no me está diciendo cuánto consume, sino que me está diciendo cuánto entrega frigoríficamente. El watt como unidad de potencia no es exactamente lo mismo que la frigoría. Muchas veces cuando un vendedor genera una venta de un equipo, vende un equipo de 3.200 watts como un equipo de 3.200 frigorías. Esto en definitiva engaña al cliente y no le están entregando un equipo de 3.200 frigorías. Bien, sin ir más lejos, fíjense que acá tengo la fórmula donde aparece que si yo tuviese mi dato en watt o en kilowatt, lo cual ya sé que si me aparece 3,5 kilowatts significan 3.500 watts, si yo tuviese el dato en watt, bastará con multiplicar ese número de watts por 0,86 para lograr la frigoría correspondiente. Eso quiere decir que es un 14% menos lo que es la frigoría con respecto al watt. Sin ir más lejos, anoche recibí una revistita con unas ofertas de electrodomésticos donde decían el equipo de 3.000 frigorías o 3.200 watts. Y eso es un engaño porque 3.200 watts no es un equipo de 3.000 frigorías. 3.200 menos el 14%, quizás esté hablando de apenas 2.800, 2.750 frigorías. Sin ir más lejos, anoche recibí un folleto de una casa importante de electrodomésticos, donde decía que el equipo es de 3.200 watts o 3.000 frigorías. Y sin ir más lejos, no me están diciendo la verdad. Bien, bueno, caso opuesto a la cuenta matemática que estoy diciendo, si yo tuviese el dato en kilocalorías o frigorías, bastará con dividir en este caso, ¿no? Hago la cuenta opuesta, tendré que dividir por 0,86 para saber mi dato en watt de tipo frigorífico. Bien, quisiera que por chat algunos de ustedes me den un ok, por lo menos si se viene entendiendo lo que estamos diciendo, si se comprende que lo que estamos hablando es por ahora unidades frigoríficas, si esto queda claro, y ya continúo con la parte, con lo que resta del cuadro, ¿bien? Pero para eso les pido, correcto, bien, gracias Daniel, bueno, o sea que venimos de 10. Bien, 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 bien. Agradecido por los comentarios. Si yo hablo de la unidad llamada BTU, que quizás para algunos de ustedes que están en otros países les suene un poquito más, yo recuerdo que en un curso anterior en Venezuela, teníamos un alumno de Venezuela que cuando yo mencioné BTU, él dijo, los equipos nosotros los trabajamos netamente en BTU, nuestra unidad de potencia es la BTU. Sinceramente decía el alumno, no, recién me entero que existe la frigoría o el watt, ¿no es cierto? Bueno, en Argentina estamos al revés, conocemos, al revés de esta situación me refiero, conocemos bien hablar de frigorías y por ahí hablar de BTU nos complica un poco, por eso el cuadrito este que nos saca todo tipo de dudas. La BTU, que se lee al revés porque está en inglés, significa Unidad Térmica Británica. Así como alguien probó cómo calentar un gramo de agua y demoró X cantidad de tiempo y logró que 1 grado fuera elevado o bajado, en alguna otra parte del mundo se hizo una experiencia similar, pero en vez de 1 litro de agua se puso, o 1 gramo de agua, se puso 1 onza de agua, y en vez de esperar que subiera 1 grado Celsius, se esperó que subiera 1 grado Fahrenheit. En definitiva, la experiencia fue la misma, porque la cantidad de calor aportada a ese gramo de agua para que subiera la temperatura no siempre fue la misma cantidad. Lo que pasa es que al haber utilizado otro tipo de potencias frigoríficas, nos da una cuenta distinta, nada menos que 4-1 si estamos hablando del tema frigorías, ¿no es cierto? Yo tomé como patrón la frigoría y podríamos tomar como patrón la BTU también. La BTU es 4 veces más grande que la frigoría en el número que se muestra. Por ejemplo, si yo tengo un equipo de 12.000 BTU, al dividirlo por 4, porque esa es la cuenta matemática que voy a utilizar, estoy hablando de un equipo de apenas 3.000 frigorías. Porque diga 12.000 no significa que sea más grande que un equipo de 3.000, porque lo que estamos hablando son unidades distintas. Bien, entonces si yo tengo mi dato en BTU, bastará con dividir por 4, para saber de cuántas frigorías es el equipo. Quienes estén en el tema, quienes estén introducidos en el rubro de refrigeración, por ahí van a ver que hay aires acondicionados cuyo código
el código que viene en la caja, en vez de decir que es de 3,5 kilowatts, como fue el ejemplo que mostré hace unos minutos, puede que el equipo diga que se llama marca X, WMN18. Y uno dice, ¿qué es este 18 que está acá? ¿1800 frigorías? No, parece muy grande para 1800. 18.000 frigorías parece demasiado chico para 18.000 frigorías. En definitiva, lo que me está diciendo es que son 18.000 BTU. 18.000 dividido 4 me da nada menos que 4.500 frigorías. Bien, entonces cuando nosotros veamos un código de 2 dígitos, que posiblemente sean pocas las posibilidades, un 09, un 12, un 18 o un 24, me están hablando de equipos de 2.250, 4.500, 3.000 en el caso del 12 o 6.000 frigorías. Más de esas potencias difícilmente podamos encontrar en lo cuanto a lo que es mini split, ¿no? Así que bueno, un dato más, la BTU con respecto a la frigoría tiene 4 veces más la capacidad. Por ende, si yo quiero hacer el dato al revés, ¿no es cierto? De cuántas BTU será un equipo de 2.250 frigorías, me paro en la unidad frigoría, multiplico por 4 y me da el dato en BTU. ¿Bien? Por último, dentro de unidades frigoríficas también aparece la tonelada de refrigeración. Bien, esto por lo general cuando yo trabajo con equipos centrales, cuando uno trabaja con equipos centrales, escucha que el equipo central de un hipermercado, de un local grande, no se dice que es de 120.000 frigorías, sino que se dice que es de 40 toneladas. No es lo que pesa en kilos ni en gramos, sino que la tonelada equivale a 3.000 frigorías por cada tonelada. Quien también esté metido un poquito en el rubro, le sonará bastante de que hablar de una válvula expansora se pide también en toneladas de refrigeración. O sea que el rendimiento, en vez de decirse que quiere una válvula expansora de 3.500 kilocalorías, se pide una válvula expansora de aproximadamente 1 tonelada. ¿Ah? Cada 3.000 frigorías tengo 1 tonelada. Y hay algo que no está escrito acá, que voy a aprovechar a machetearlo, salvo que esto me lo permita escribirlo acá, creo que sí. De ser así, voy a incorporar un pequeño texto donde voy a pasarles un dato interesante, ¿no? Este dato que les voy a decir es netamente orientativo, pero sirve para tenerlo en cuenta. Cada una tonelada, o sea, cada 3.000 frigorías, le corresponde una, un motor, un motocompresor, bien, el motor, el compresor de la bocha, como quieran llamarle, el motor del equipo de aire acondicionado, le corresponde una unidad de potencia de 1 HP. Y aproximadamente por cada HP, el equipo de aire acondicionado está llevando alrededor de 900 gramos de refrigerante. Bien, así que ténganlo presente, es un dato más, un aporte más que estamos charlando en el día de hoy, porque realmente vale la pena tenerlo en cuenta a veces, ¿no? Cada 1 tonelada, tengo un equipo de 3.000 frigorías, ¿cuánto llevará de refrigerante? Está pisando el kilogramo de refrigerante. ¿Y de cuánto será el motor que tiene? De 1 HP. Bien, ahí es en aire acondicionado podemos dar esta igualdad, solamente en aire acondicionado. En otro tipo de equipamiento frigorífico la cosa cambiará bastante. Y un detalle más, ya que estamos, si ustedes están en el rubro y si se van a meter en el rubro, van a encontrar que el motor, justamente el que estoy hablando, el motocompresor, el motor, el compresor, la bocha, esa que mide justamente un HP cada 3.000 frigorías, por cada HP aproximadamente está llevando un capacitor permanente, que es quien lo hace arrancar y luego lo deja en funcionamiento, aproximadamente 25 microfaradios. Bien, algunas cosas ya han modificado y cada vez se logran distintas potencias, pero históricamente, por decirlo así, históricamente por cada HP, o sea, cada 3.000 frigorías, le corresponde un capacitor de 25 microfaradios. Bien, a ver si ahora queda, no queda. Bien, vamos de nuevo. Cada 1 HP, cada 3.000 frigorías, entonces 25 microfaradios. Y voy a probar, ahí está. Ahí quedó asentado, muchachos, como dato, para que más o menos tengamos una noción del capacitor que lleve. Es más, muchas veces ocurre que uno va a ver un aire acondicionado que ya es usado, que el papelito ya se borró, y que uno no sabe la potencia frigorífica, pero puede sospechar que la medida está entre 3.000 y 4.500 frigorías, sin ir más lejos. Una de las tantas variantes que nos pueden demostrar de cuánto es el equipo, por ejemplo, puede ser el capacitor. O al revés, sé que mi equipo es de 3.000 y no tiene el capacitor porque otro técnico ya pasó antes. Yo sé que con un capacitor de 25 microfaradios cada 3.000 frigorías, puedo sacar la cuenta y saber qué capacitor poder incorporarle. ¿Bien? Vuelvo a preguntar si hay dudas porque voy a cambiar de tema, si bien seguimos el mismo cuadro, pero quiero explicar algo que es muy importante hoy en día también.
Bien, el capacitor es de 400 voltios de aislación. Bien. Eh, ¿Alguien tiene algo para comentar? ¿Hicieron un ok de todos ustedes para poder continuar? El capacitor ya lo respondí. Lo de la BTU, simplemente lo vamos a dejar como que matemáticamente la BTU está expresada 4 veces más grande que la frigoría. Un equipo de 3000 frigorías es de 12000 BTU. Y si tuviera mi equipo que me dice que es de 12000 BTU, dividiré por 4 para saber que es de 3000 frigorías. Ramón Miño, buen día, Ramón Miño, veo que está incorporado también. Eh, Bien, Pablo Magioni, Pablo también, toda gente conocida, gracias a Dios, qué lindo. Bueno, continuamos entonces. Alguien preguntó recién en el chat justamente si estaba hablando de la eficiencia energética, ¿no es cierto? Se lo conoce como COP, y justamente lo que quiero decir ahora es esto, ¿no es cierto? Estudiar un poquito el COP. Después vamos a pasar a gráficos un poquito más dinámicos, donde podemos ver el funcionamiento y las presiones de trabajo, que es lo que estaba prometido para hoy. Cuando hablamos del COP, estoy hablando de la eficiencia energética o de la eficiencia del equipo, qué tan eficiente es un equipo. Mm, los equipos de aire acondicionado, al igual que las heladeras, están viniendo de fábrica con una norma de calidad que va desde la A hasta la G. Y bueno, el que esté en la marca que esté en calidad A significa que es la de mayor eficiencia energética, o sea, la que más entrega frigoríficamente hablando, consumiendo lo menos posible desde la corriente eléctrica. Bien, eso se lo conoce como el COP, por ejemplo. Sinceramente yo no sé en qué se basan, no sé en qué normas se basan para categoría A o G, para llegar de la A hasta la G, pero sí les puedo decir que el principio de eso se mide en el COP. Y el COP ya empieza a aparecer en algunos equipos de aire acondicionado como el número que me dice de cuánto es el COP de la marca y equipo que estoy analizando en ese momento. El COP, que significa coeficiente de potencia, me está diciendo, usted tiene que dividir los kilowatts que se entregan sobre los kilowatts que se consumen. Acuérdense que recién hablamos de los kilowatts entregados y estoy hablando de estos kilowatts entregados. Si yo tengo mi dato en kilocalorías, ¿cómo sé cuántos kilowatts entrega? Bueno, si tengo mi dato en kilocalorías, dividido por 0,86 para llegar al watt, y una vez que tengo el watt, lo divido por 1000 para saber los kilowatts. Si yo tuviera mi dato en BTU, si me dicen que mi equipo es de 18.000 BTU, por ejemplo, divido por 4, me dará 4.500 frigorías, al dividirlo por 0,86 me dará, no sé, aproximadamente 5.200 watts, por ende pondré acá un 5,2. De esa forma, reitero, estoy buscando 2 o 3 formas de llegar a entender lo que son los kilowatts entregados. Los kilowatts de tipo frigorífico. Por más que yo tenga el dato en kilocaloría, en BTU o en toneladas, gracias a este cuadro yo puedo irme a saber cuántos watts entrega y al dividir por 1000, por ende, cuántos kilowatts entrega. Esos son los que en el COP tienen que ver con los kilowatts entregados. Bien, ahora tengo que dividirlos por los kilowatts consumidos. ¿Qué significa kilowatt consumido? Bueno, ahora sí estoy hablando de los kilowatts que toma desde el toma corrientes mi equipo. Los kilowatts consumidos se logran de una cuenta matemática muy simple que dice voltios de trabajo por los amperes de trabajo, multiplicado 0,86, que es un número promedio de lo que es el corrector de coseno de phi, que esa es una explicación interesantísima que no viene al caso, simplemente lo voy a dejar en un número fijo llamado multiplicar por 0,86, y a todo eso lo tengo que dividir por 1000 para que el dato me lo dé en kilowatt. Bien, todo ese dato entonces, voltios multiplicados los amperes, multiplicados la constante, y todo eso dividido 1000 me va a dar el dato en kilowatt consumido desde la red por mi equipo. De esa forma, con esta fórmula más lo que vimos anteriormente, ya tengo cómo sacar el COP de un ejemplo, sacando los kilowatts entregados dividido los kilowatts consumidos. Acá está el ejemplo, sin ir más lejos. El ejemplo dice, tengo mi equipo de 3000 frigorías, ¿bien? 3000 frigorías. Estoy parado en el centro del cuadrito de aquel. En el centro del cuadro estoy parado sabiendo que mi equipo es de 3000 frigorías. Si lo divido por 0,86, o sea, si hago esta cuenta matemática, voy a pasar a tener los watts. Y si a esos watts los divido por 1000, voy a pasar a tener ni más ni menos que los kilowatts entregados. Esta cuenta matemática da 3,48 kilowatts
de tipo frigorífico, o sea, los kilowatts que estoy hablando de entrega frigorífica del equipo. Ya tengo mi primer dato, que son los kilowatts entregados para calcular el COP de este equipo que estoy hablando. ¿Cómo saco el consumo en kilowatt? Bueno, si el consumo en amperes promedio, puedo estar exagerando, pero supongamos que el equipo consume 6 amperes y medio, entonces la cuenta dice, para el caso de Argentina, 220 voltios, si es otro país pondrán el voltaje que corresponde, multiplicado el amperaje, si es otro país quizás el amperaje también haya cambiado si el voltaje es menor, lo multiplico por 0,86, estoy respetando la fórmula aquella que vimos recién que se llama kilowatt de consumo, ¿no? Y a todo eso lo divido por 1000. En definitiva me va a estar quedando 1.23 kilowatt de consumo. Lo último que me queda por hacer simplemente es dividir los 3.48, que son los kilowatts entregados, dividido los 1.23, que son los kilowatts de tipo frigorífico. Esa cuenta, sinceramente yo no la puedo ver en mi pantalla, no sé si ustedes sí la pueden ver, y si la ven, machetéenme cuánto da, porque la página no me lo deja ver, tengo otro tipo de cosas en la página. A ver si alguno tiene la cuenta para hacerlo. ¿Nadie tiene cómo sacar la cuenta? No me acuerdo cuánto es, sinceramente. 2.82, gracias. Bueno, 2.82 es el COP que tiene este equipo que yo puse en este ejemplo. ¿Qué hace un fabricante para ser de mayor categoría y llegar hasta la A? Tratar de subir ese COP que de 2.82 se convierta en 3.1, por poner un ejemplo. ¿Y cómo hago que un resultado de una división sea cada vez mayor? O subo el número que está arriba, en este caso, o veo la forma de tener más kilowatts entregados, con el mismo consumo de siempre, o la misma cantidad de entrega disminuyendo lo que está por debajo de la raya cuando hago una división. Tratar de consumir lo menos posible para que mi número final, o sea el COP, en vez de 282, pueda estar en un número superior. ¿Bien? En definitiva, es así como uno calcula la eficiencia frigorífica de un equipo. Nosotros por ahí nos toca o reparar o instalar un equipo que ya está comprado, con el COP calculado. No viene mucho al caso, ¿no es cierto?, en lo que es ser técnico, pero sí interesa ser técnico y conocer estos detalles. Muchas veces hoy el cliente, por medios como lo hacemos nosotros, de entrar a un foro y poder tener información, un cliente por ahí está muy informado de cosas y de datos que uno como técnico debería por lo menos conocerlas y no quedar mal parado ante cualquier pregunta, ¿no? Entonces, la primera página que estamos viendo hoy simplemente nos refleja un poco las distintas unidades frigoríficas, cómo hago el paso matemático de una unidad a la otra, y cómo es esto de la eficiencia o el COP, ¿no es cierto? Recién hay una pregunta que me pareció interesante, y voy a ir al chat justamente para poder verlo. Un HP, bien, bien. Pablo Nardi acaba de hacer una pregunta, no es a lo que iba, pero lo voy a tratar de compensar a esto. Cuando yo hablo de un HP, y esto está bueno, porque Pablo Nardi me dice, si un HP son 736 watts, ¿por qué en el ejemplo dice 1,23 kilowatts? Bien. Cuando yo hablo de potencia frigorífica, cuando yo hablo de potencia de torque, estoy hablando de la fuerza que tiene un motor. Y la fuerza, al igual que la energía eléctrica, al igual que las frigorías, la puedo medir en distintas unidades. Dentro de ellas está la unidad de watt. Y universalmente, un HP son aproximadamente 750 watts, que acá Pablo Nardi justamente me dice son 736. ¿Por qué en el ejemplo aparece 1.23 kilowatts? El 1.23 es de consumo, no es de la fuerza de torque que genera el motor. Pero si hubiese una relación muy directa entre el consumo de 750 watts con respecto a un HP de torque, recordemos que una máquina frigorífica está compuesta por un motor de un HP, 750 watts si ustedes quieren, la cual está haciendo fuerza sobre un refrigerante que está tomando calor de una unidad interior y expulsándolo en la unidad exterior, más la suma de la influencia del clima del día, más la suma de dos ventiladores que pueden ser de bajo consumo, más una cañería, más una pérdida que pueda haber en determinados momentos, porque en definitiva perdemos energía. El caño fino que viene de la unidad exterior a la unidad interior viene con baja temperatura, y si no está bien aislado, viene perdiendo calor, y todo eso significa
pérdida, y esa pérdida hace quizás que yo tenga un consumo de 1.23 cuando mi motor es de 1 HP, que históricamente se lo conoce que es apenas 750 watts. ¿Ah? Pablo, espero que, a ver si soy claro con eso, no quiero imponer ningún tipo de, 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 de teoría, ¿no? Simplemente uno ve las cosas y ponemos en juego todo lo que estamos poniendo. Si yo pongo un motor, y sí, un motor común y corriente posiblemente esté en 750 watts por cada HP. Pero acá tenemos una máquina bastante más complicada. Inclusive hablando de motores que cada vez se les saca más el jugo para que consuman cada vez menos. Cada vez nos arrimamos más a los 750. Pero bueno, tenemos muchas pérdidas en el camino, ¿no? Rodolfo Luis, a esto quería llegar, ¿no? Dice, hay muchos compresores que aparecen con las siglas FLA y RLA. Primero quiero que todos pongámonos de acuerdo que estoy preguntando, ¿no? Bueno, ahí está, por ejemplo, ¿ves? Juan Barragán pregunta la suma de todos los consumos y pérdidas, está, bien, todo. Qué lindas preguntas que están haciendo, gente. La verdad, están haciendo muy lindas preguntas. Voy a tratar de acordarme de dos de ellas en principio. Recién pregunté la de FLA y RLA. FLA es un dato que suele aparecer en algunos motores y significa Full Load Amperes. Si lo leo al revés, significa amperes a carga máxima. ¿Bien? O sea, ¿cuánto consume nominalmente un motor? El FLA es lo más parecido al consumo real que puede tener un motor. Mientras que el RLA, traten de grabar esto que estoy diciendo, el RLA significa rotor, L de locket, que significa bloqueado, y la A de amperes. Amperes a rotor bloqueado. Si yo tuviese un motor que está trabado mecánicamente, consumiría lo que dice el RLA. ¿Qué es el RLA? Lo que intenta mover al motor pero no lo logra. Así estoy en curso. Bien, el RLA me dice, mira, si el rotor estuviera bloqueado, el consumo de las dos bobinas sería de X cantidad de amperes. Entonces, el RLA dividido 10, es muy parecido al consumo nominal, o sea, al FLA. Si ustedes estudian un motor, que en la etiqueta de un motorcito van a ver que dice FLA 2,82, por ejemplo, el RLA debería estar pisando los 28,2. Bien, así que tengan presente esto que estoy diciendo. Y la mitad de esta referencia, el FLA por 10 es el RLA, o RLA dividido 10 es el FLA. Si yo al FLA, que es el consumo nominal, lo multiplico por 5 en vez de multiplicarlo por 10, estaría teniendo cuánto es el consumo en amperes en el momento pico del arranque. Bien, así que eléctricamente hablando, el FLA significa consumo nominal, 10 veces más sería el RLA, cuánto consume el rotor bloqueado, y si lo multiplico por 5 en vez de multiplicarlo por 10, sabría cuánto estoy teniendo en el pico de arranque en el momento que el motor quiere arrancar. ¿Para qué me puede servir esto? Si el FLA fuera el único dato que puedo leer de un motor, puedo saber más o menos de cuántos HP estoy hablando. Por ende, de cuántas frigorías estoy hablando. En el caso de Argentina, con 220 voltios, calculamos que entre 5,5 y 6,5 amperes estaría un equipo de 3.000 frigorías. Y por regla de 3 simple, nos vamos a las distintas frigorías. Entre 8 y 9 amperes, 4.500 frigorías. Entre 11 y 13 amperes, 6.000 frigorías. 4 amperes con 8, 4 amperes con 9, 5 amperes con 1, 2.250 frigorías. ¿Bien? Hola, hola. Se fue el audio, me dice Juan Carlos Rotolo. Díganme si alguien más dejó de escuchar. En definitiva, estamos teniendo varias herramientas que nos dejan parados en cómo podemos, ¿no es cierto?, saber de qué potencia estoy hablando, si me refiero, por ejemplo, en amperes, ¿no es cierto? Y de alguna forma estoy respondiendo también el FLA y el RLA que alguien dijo. Bien. Eduardo Ponce dice, si hay que tener en cuenta que los amperes consumidos que hay que chequearlo con la corriente nominal del motocompresor, o sea, la corriente de trabajo, no puede ser mayor que la corriente nominal. Bien. Alguien preguntó recién, que yo lo vi como algo muy, pero muy interesante, ¿no? El tema de la presión del clima, si influye o no influye en lo que estamos conversando ahora. Muchísimo influye, muchísimo. Yo ahora voy a mostrar el equipo frigorífico, vamos a hablar de presiones y temperaturas de trabajo, y voy a aprovechar para hacer todos los tipos de pausas para poder explicar todo lo que quiera, ¿no? Todo lo que estoy diciendo.
Juan Rivera dice que, bueno, está bien. Juan Rivera, después decirme de dónde sos porque me parece que tu nombre lo conozco. Ven, sin ir más lejos, Johnny Gutiérrez dice, si nos sobrepasamos de la carga de refrigerante, ¿tenemos mayor consumo en kilowatt? Sin duda que sí. Más refrigerante implica que el motor haga más fuerza que lo habitual, significa más amperes. Y los amperes influyen directamente, al igual que el voltaje, en la cantidad de kilowatt consumido. Así que sepan que es así el tema. Si tengo más refrigerante, sin duda que tengo más consumo. Así que el clima sí influye mucho y les reitero que voy a hacer una salvedad cuando llegue el momento. Hernán, una pregunta. Si la temperatura es de 30 grados y la presión del manómetro es 60 libras y hay una tabla o forma de calcular qué pasa un día de 9 grados. No, no hay una tabla, no la conozco, no digo que no haya. Está muy buena la pregunta. Uno dice, yo con un día de 27, 28 grados Celsius, sé que mi presión de trabajo es de 60 libras en el equipo en el lado de baja. Si un día está haciendo 9 grados, ¿cómo sé que el equipo está bien cargado de refrigerante o no? Posiblemente la presión de trabajo un día de 9 grados no supere las 42 libras. Libras o PSI, muchachos, es lo mismo, ¿no? Y si estoy hablando de bar, porque muchos de ustedes pueden estar trabajando con la unidad de bar, cada más o menos casi 15 libras es un bar. O sea que cuando hablo de 42 libras estoy hablando de 2.8 bar aproximadamente. Con 2.8 bar tendría que conformarme porque posiblemente pueda levantar mucho más la presión de trabajo. Pasa que si yo tengo un día de 9 grados, quiere decir que mi equipo es frío-calor, por eso me llamó el cliente. Si el equipo es frío-calor y yo lo paso a calor, tengo pruebas para hacer en calor para verificar que la carga de refrigerante es la óptima. No lo vamos a ver hoy a eso porque el tiempo no nos da, no está previsto dentro de los temas, pero conocer cómo trabaja a fondo un equipo frío-calor me da herramientas para saber si mi equipo ya tiene la cantidad justa de refrigerante o no. Bien, pero la forma sería saber que no voy a superar las 42 libras, no poner más refrigerante porque no voy a levantar la presión, y la contraprueba la podría hacer, por ejemplo, pasando el equipo a calor. Bien. El salto térmico, Eduardo Ponce me dice, el salto térmico, no importa qué refrigerante sea, un equipo de aire acondicionado, nosotros el salto térmico que más nos interesa y que más podemos medir para no ser tan teóricos, ¿no es cierto? Porque nosotros en la calle, en el momento de hacer una reparación, las tablas por ahí se nos quedan fuera de trabajo y si respetáramos algunas tablas tendríamos que tener termómetros especiales para medir temperatura de caño, sin pérdida, con pérdida, la tabla al lado. El único salto térmico que yo les puedo garantizar que lo que podemos tener en un equipo es entre entrada de aire al equipo y salida de aire, o sea, donde van puesta la toma de aire del equipo, que está prácticamente tocando el filtro de plástico, ¿no es cierto? Si yo pongo un termómetro apoyado ahí, donde el aire entra al equipo, y lo comparo con otro termómetro que esté directamente en la boca de salida del equipo, hablo de la unidad interior, por supuesto, debería haber entre 12 y 15 grados de salto térmico. Si el equipo no me da 12 grados como mínimo, no se queda con 12 grados de temperatura, no está rindiendo lo suficiente. ¿Bien? Castelo, bien. ¿Cómo calculo las BTU que necesito para un espacio? Bien. ¿Qué hacemos con las temperaturas como por ser en Tucumán y Santiago, que hay 50 grados? Tenés que poner equipo sobredimensionado. Voy a responder estas dos preguntas porque están interesantísimas. Primero que nada, voy a hablar de los parámetros que tomamos en Argentina. ¿Bien? ¿Cómo calculo las BTU que necesito para un espacio X? Te lo traduzco de otra forma. Nosotros calculamos 50 kilocalorías por metro cúbico. ¿Bien? 50 kilocalorías por metro cúbico, estamos hablando 50 por 4, 200 BTU por metro cúbico. Un espacio mide, una habitación dormitorio mide 3 por 3 por 2, 50 de altura, y serán, a ver, 3 por 3 son 9, por 2, 50, estaremos hablando de 25 metros cúbicos aproximadamente. 25, lo tendré que multiplicar por 50 frigorías para saber cuánto da, y 25 por 5 son 1250 frigorías. En definitiva, estamos dando un equipo de, 1250 por 4, ¿cuánto es, muchachos? Ayúdenme con esto. 4000 y pico de BTU, un equipo muy chiquito. Cuando uno compra un equipo de 3000 frigorías para una habitación dormitorio que mide 3 por 3 por 250, está poniendo una cantidad de calor en juego, de energía frigorífica muy superior a lo que hace falta. Bien, así que cuando uno compra de oferta un equipo de 3000 frigorías o 12000 BTU, para una habitación dormitorio seguro que va a cubrir aún funcionando a media máquina el equipo por algún problema que pueda tener. Eduardo Ponce, Tucumán y Santiago. Voy a andar por Tucumán de acá a unos 15 días, de paso. Las temperaturas ya sí son picantes, ¿no es cierto? Hace mucho calor.
Con temperaturas de 50 grados, el condensador no puede condensar de la forma que esperamos. Entonces tenemos que saber que hemos sobredimensionado el equipo. Si hace falta un equipo, por esta cuenta que acabo de decir recién, un equipo de 2.500 frigorías, y voy a tener que buscar el que esté de oferta de 3.000 o 3.500 frigorías. No porque quiero una capacidad de más enfriamiento que adentro, no pasa por ahí. Para el equipo el problema pasa porque no tiene cómo condensar, no tiene cómo distribuir el calor que tiene que llevar afuera cuando la temperatura externa no me está ayudando para nada. ¿Bien? Si el compresor está gastado, consume menos amperes, según. Si lo gastado implica más rozamiento, voy a tener más consumo. Si lo gastado implica que no comprime, al no hacer fuerza va a consumir menos amperes. Con exceso de refrigerante puede que la unidad no arranque. No, si le pusieron mucho gas, el pistón no tiene fuerza suficiente para poder hacer esto. Hablamos de Bogotá, la temperatura ambiente del sitio donde se encuentra el equipo está a 25. ¿Cómo se gradúa el equipo? Por presión. Si no tenemos balanza, la graduación en cuanto a la carga de refrigerante del equipo se hace por presión. 60 libras o 2.8 bar de trabajo, ¿tá? Más otras condiciones, que no es justamente un tema, es un tema amplio para desarrollar, pero en la práctica podría decirle que las 60 libras, el caño de retorno que venga fresco y vamos a dejarlo ahí, que no se congele el caño fino. Vamos a manejarlo con esos conceptos, creería que hemos dejado el equipo en la carga correspondiente. Eden dice, claro, a ver, vuelvo sobre la pregunta de Eden, dice, ¿qué pasa un día de 9 grados? ¿Cómo lo cargo de gas? ¿Cómo sé que la carga está bien? Lógicamente un día de 9 grados voy a tener no más de 42 libras. ¿Por qué? Porque el refrigerante en la unidad interior no se calentó lo suficiente. Por eso no pudo elevar la presión a más de 42. Pero si no se calentó el refrigerante, tampoco pudo terminar de evaporarse, no se pudo cocinar todo dentro del evaporador porque me está faltando calor dentro del ambiente. Por tal motivo, no solo que el caño de retorno va a llevar 42 libras como máximo, sino que encima va a ir más que transpirado, va a tender a congelarse, porque gran cantidad de gotas de refrigerante que no se pudieron cocinar en la unidad interior, lo van a intentar hacer en el metro, metro y medio, 4, 5, 6 metros de cañería que tenga el caño de retorno. ¿Bien? Bien. 50 kilocalorías por metro cúbico. ¿Funciona para cualquier temperatura ambiente? Dentro de la temperatura ambiente de 27 grados promedio. Bueno, Eduardo Ponce, después te digo cómo podemos hacer, pero si te vas a la calle Santiago del Estero, esquina Marco Avellaneda, perdón, ahí te podés anotar. Julio Guerri, de San Luis, bien. Santiago hace mucho calor, lógico. Ariel Suárez dice que sí, que Santiago hace mucho calor. Puede ser acertada tomar superficie. Bien, Rodolfo Luis, dice Rodolfo Luis. Yo tengo otra fórmula, dice Rodolfo Luis. En vez de calcular metro cúbico por 50, calculo metro cuadrado por 150. Lo que está haciendo Rodolfo Luis es, sin importar la altura, hacemos de cuenta que tenemos siempre 3 metros. Porque si te fijas, 50 por metro cúbico a 3 metros de altura, estoy hablando de cuadrado por 150. Cualquiera de las dos fórmulas son válidas. Metro cuadrado por 150 o metro cúbico por 50 da exactamente lo mismo. Sergio Escalante. Si puede decir los grados, comprendido alta, media y baja temperatura. Después lo vemos. Gustavo. ¿Cuánto tiempo se debe cargar el gas? No, no es por tiempo. ¿Cada cuánto tiempo? Cada nunca. No habiendo pérdida, puede durar 50 años el equipo. No se le debe ni cambiar ni nada por el estilo. ¿Está? Voy a responder antes de irme, voy a responder lo que preguntó Escalante. Uno escucha hablar de refrigeración y escucha hablar de equipos de alta temperatura, media temperatura y baja temperatura. La alta temperatura son los equipos de aire acondicionado. Digamos que hasta 10 grados de ambiente, hasta 10 grados logrados en el ambiente, decimos que es un equipo de alta temperatura. Si yo hablo hasta menos 5, hablemos de cámara frigorífica, por ejemplo, hasta menos 10, algunos también lo toman, hablamos entre media y casi baja temperatura. Media temperatura sería llegar hasta menos 5, media baja menos 10. Y de menos 10 hasta menos 30 se habla de baja temperatura. ¿Bien? Entonces alta, media y baja sería 10, menos 5 y hasta menos 20 o menos 30. De 40 para abajo, que se utilizan equipos con 40 grados bajo cero, se le llama ultra baja. ¿Bien? Omar Javier, Comodoro Rivadavia.
Gracias, Javier. Voy a andar por allá en un par de meses por los cursos de R410. Así que me toca ir a Comodoro Rivadavia, Javier. Nos vamos a tener que ver. ¿Es posible que aunque la tubería esté buena se puede ir el refrigerante? Muchachos, estamos hablando de pérdida. Las pérdidas de refrigerante pueden ocurrir por un caño que pueda estar pinchado, por una pestaña mal hecha, por un caño desoldado. Si el caño se congela, falta refrigerante, ustedes me están tentando a que veamos una tabla de falla que no está prevista para hoy. Si el caño fino se congela, puede ser falta de refrigerante y puede ser otras cosas más. Lo más habitual sería falta de refrigerante, como lo más típico que suele pasar. Realicé un cambio de frío solo a frío-calor. ¿Realice o realicé? A ver, Omar Javier, ¿qué me estás diciendo? ¿Que lo hiciste o me estás pidiendo que lo haga? Ya sabía que era de rollo, no había duda. Ahora te entiendo, Javier. Sí, es necesario cambiar la plaqueta. Sí, seguro que sí. Horacio dice que se corta. Otros piden el correo. Ramón Miño, no se olvide de nosotros con el 4. Bueno, muchachos, agradecidos por tantas preguntas. ¿Está? Gustavo dice, Gustavo Sánchez, si los paneles se obstruyen, se congelan los tubos, hay que hacer limpieza total, depende cuál sea la obstrucción que tengas, ¿está? Hay unas fallas muy típicas que no pasan por obstrucción de cañería, sino por una valvulita muy especial que suele complicarnos la existencia. Bueno, espero haber respondido gran cantidad de preguntas y me voy ya al equipo para poder ver las unidades frigoríficas correspondientes, perdón, las presiones y temperaturas, y de paso hacer un par de comentarios con respecto a lo que han preguntado. Díganme, denme un ok si ya están viendo en la imagen un equipo de aire un poquito desarmado. ¿Está? Lo vemos perfecto, profe. Díganme si está bien el equipo desarmado, si lo están viendo. Bien, correcto. Agradecido, don José. No sabía que seguía en línea, no lo quería hacer hablar por su gripe, pero bueno, agradezco sus palabras. Después tengo una pregunta para usted, hágame acordar de un alumno que no pudo participar de la clase del día de hoy. Hágalo ahora. Hágame acordar al Hágalo final. ahora. ¿Ahora bien, no? Me preguntaba Carlos Felice, no sé si usted lo recuerda. Sí. Que participó en algún curso con nosotros. Me comentaba, dice, ¿le podés hacer una pregunta, Hernán, por mí? Exacto. Dice, si en el curso va a tocar, en el curso que comienza este próximo sábado 17, si en el curso va a tocar algo de equipos inverter con R410A. Vamos a tratar de incorporar lo más posible dentro de lo que hay dando vuelta, ¿no es cierto? Hay que armar un potente PowerPoint sobre eso. No lo tenemos presente. Seguramente esta pregunta que usted hizo va a repercutir en muchos de los muchachos que están en este momento en línea, ¿está? Así que la respuesta va para ellos. Los nuevos refrigerantes, como el R410, es algo que se viene y que se incorpora en los cursos a partir del próximo, que usted ya dijo la fecha, yo sinceramente no me acordaba cuándo es que comenzaban. Y de los sistemas inverter podemos comentar cuál es la lógica. Muchas reparaciones no podemos hacer en un equipo inverter, pero vamos a ver todos los porqué de cada elemento que se puede hacer. ¿tá? Así que la respuesta es sí, nos vamos a meter en todo lo que podamos a partir del próximo curso, en lo que es el nuevo refrigerante R410. Quizás muchos de los que están en línea ya lo estén utilizando hace bastante, porque esto se está imponiendo en Argentina por ley desde el 1 de julio del 2013 en cuanto a la fabricación, o sea que hay muchos equipos todavía con R22, pero es algo que se viene y todo el mundo está expectativo de eso. Sí, vamos a hacer todo lo que se pueda. ¿Comprendido? Muy bien, muchas gracias, profesor. Y hágale llegar mis saludos también a Carlito Felice. O Felice. Muy bien, gracias, profesor. Disculpe la interrupción. Bueno, por favor. Nos metemos entonces en el equipo frigorífico, a ver si hay más preguntas. Bueno, de Colonia mandan. Continúe, dice Claudio. Bueno, Claudio, ahí seguimos. Bueno. Acá está el equipo frigorífico, muchachos. No sé si... José, dígame si usted ve el movimiento de mi mouse. Lo estoy haciendo girar al mouse ahora. Dígame si lo veo o no. Por el momento no, profesor. Quedó trabado allá arriba donde dice circuito completo de aire acondicionado. ¿Y ahora? Que estoy marcando un área. Con la flechita tampoco. No lo veo. No se ve. Voy a tener que dibujar. A ver la flechita, sí. Bueno. Ahí vemos, ahí vi el movimiento del cursor, ahí veo el movimiento del cursor.
Ahora No, sí. vamos a dejarlo con la lapicera nomás. No, se hace complicado. Perfecto. Bueno, eh, acá tenemos el compresor, ¿tá? De tipo rotativo para ilustración que está en este momento. El compresor lo único que sabe hacer es comprimir, por ende recibe el refrigerante en X condiciones, las condiciones en que lo recibe son a baja temperatura y baja presión, y lo expulsa a alta presión y por ende también a alta temperatura. Entonces el refrigerante puede que pise las 320 libras de trabajo en el lado de salida con una presión la presión de 320 libras, con una temperatura que puede llegar hasta 90 grados según la temperatura ambiente y que sin duda sale del compresor en forma gaseosa. Como el ambiente está a temperatura menor que a 90 grados, el condensador, bien, tiene el trabajo de mover aire de ambiente, por más que ese día esté habiendo 40 grados de temperatura, 40 grados es menor que 90, entonces hace que el refrigerante pierda temperatura, o sea, lo estamos enfriando. Cuando yo a un fluido en forma gaseosa lo enfrío bruscamente, lo estoy condensando. De ahí el nombre de condensador a la unidad exterior. Condensar significa convertir gaseoso en líquido. Si el trabajo del condensador se logra, voy a llegar al final del condensador con refrigerante en estado líquido, a no más de 45 grados de temperatura y a una presión de más o menos 220 libras o PSI. En este momento el refrigerante se encuentra ahora líquido, a una presión importantísima, que luego será sometido a un tubo capilar. El tubo capilar tiene el trabajo de bajar bruscamente la presión de ese refrigerante líquido y entregármelo en este caño azul, ¿tá? Que sería todavía parte del interior de la unidad exterior del split, a una temperatura de ebullición de 2 grados sobre cero y a una presión bastante más baja que como ingresó, que es apenas 85 libras. O sea que en este momento tengo el refrigerante a punto de hervir a 2 grados sobre cero. En esas condiciones, el refrigerante ingresa a la unidad interior que va a estar moviendo aire caliente por arriba para que salga por la parte de abajo. ¿Qué hace el calor con el refrigerante? Lo evapora, por eso el nombre de evaporador. ¿Qué pasa con el calor que ingresó al equipo? Se consumió para lograr dicha evaporación. En definitiva, cuando sale hacia abajo, sale con menos temperatura que como entró. ¿Qué tanto menos? Aproximadamente 13 grados de diferencia entre lo que es tomar la temperatura en este punto comparado con la temperatura lograda en este punto. Ese es el salto térmico que alguien preguntó y que yo respondí. El refrigerante entonces vuelve por el caño de retorno, más grueso, mayor diámetro, ya vuelve en estado gaseoso, más caliente que a 2 grados, sale a 7, y con la presión en 60 libras, que es lo que esperamos habitualmente, para que el compresor en esas condiciones reciba al gas refrigerante. Bien, todo esto se da en condiciones normales de trabajo. Todo esto se da con un consumo X, con una temperatura exterior que puede estar entre hasta 30 a 35 grados, y si el equipo está bien calculado. Bien, si yo hablo de fallas, como por ejemplo, hablábamos de mayor cantidad de consumo, ¿qué pasa con la temperatura externa? Si influye, si no influye. Miren, si el refrigerante sale a 90 y mi objetivo en el condensador es enfriarlo, cuanto más baja sea la temperatura ambiente, más fácil va a ser el trabajo del condensador. Y cuanto más alta sea la temperatura ambiente, más se va a complicar sacarle calor a esos 90 grados cuando el ambiente está muy cercano a los 90. Cuando hablo de muy cercano no hablo de un día de 80 grados, por favor, sino que estoy hablando de que es más fácil un día de 27, 28 grados expulsar el calor del refrigerante que un día de 42, 45 o hasta 50 grados que hay en algunos lugares. A eso me estoy refiriendo. Lo que quiero dejar claro es que esto es una máquina que trabaja netamente con los principios de la física. Y la física me dice, mire, este calor que usted puso en la unidad interior, ¿ah? Va viajando con el gas refrigerante y tiene que ser expulsado sí o sí en la unidad exterior. Entonces tenga mucho cuidado, ¿ah? De no poner un equipo demasiado chico en la habitación donde usted, o en el ambiente donde usted quería colocarlo, porque si es un clima de 42, 45, 50 grados en verano,
donde la habitación o el ambiente es muy caluroso y encima la temperatura externa es muy calurosa, entonces tenga cuidado, dice, porque su equipo no puede fabricar energía, no puede hacer magia con lo que la física dice que no se puede hacer. Si yo estoy trayendo calor de adentro para expulsarlo afuera, que sea una unidad cuya unidad exterior tenga la capacidad de poder sacar afuera, estoy hablando del condensador, que sea lo suficientemente importante para poder sacar la cantidad de calor que se extrae desde la unidad interior. O sea que para que un equipo funcione bien con 50 grados externos, lo único que me hace falta es que el equipo esté sobredimensionado. Y no hablo de duplicar la potencia, o quizás sí, pero quizás un 75% más, un 50% más de lo que hace falta. Si a mí me hace falta para una cocina comedor en Santiago del Estero, un equipo de 4.200 frigorías según el cálculo que yo hago, y tienen de oferta el equipo de 3.000, y lo compro porque está de oferta en la casa donde venden electrodomésticos, y bueno, no me va a quedar otra que no aceptar la oferta y comprar un equipo de 6.000 si lo que quiero es que funcione, porque va a haber días clave donde el equipo no va a poder lograr semejante objetivo. ¿Bien? ¿Se entiende? Bueno, quisiera escucharlos un poquito, leerlos mejor dicho, a ver si alguno tiene alguna pregunta clave sobre el dibujo que está hecho, que ya estamos hablando netamente del equipo. ¿Tá? Si alguno tiene alguna pregunta clave, ¿alguien quiere preguntar algo? Bueno, Alberto Molina dice que está muy claro. Alberto Molina, excelente hasta ahí. Eduardo Ponce, me suena mucho tu nombre, Eduardo Ponce. Creo que estuviste en alguna vez en algún curso, ¿puede ser? En algún curso o de no-frost o de electrónica del split. Ignacio dice que ok. Sergio Escalante, está. Si quisiera medir recalentamiento, ¿por dónde empezaría? Bueno, ahí está el recalentamiento, es eso. El sobrecalentamiento es justamente los 13 grados de diferencia. ¿Ah? Ni más ni menos que eso. El filtro está mal, alguien me lo había dicho en algún curso, sinceramente lo cambié, pero para hoy puse la ilustración un poco antigua, y vale lo que dice Horacio, el filtro está ubicado al revés, sí señor. Yo siempre hago hincapié en que el filtro tiene que estar mirando hacia abajo para que el líquido tienda a salir hacia el tubo capilar. Esta ilustración la hice hace mucho con el filtro al revés, alguien me lo había objetado, lo corregí, pero lo que estoy utilizando ahora quedó en la historia, así que vale la aclaración y me alegro que lo hayan podido ver. Claro, el filtro está ubicado al revés, yo tengo que llenar toda esa capacidad de filtro para que recién el refrigerante salga por el tubo capilar. Si el filtro estuviera mirando hacia abajo, con poquito líquido refrigerante sería suficiente para que el capilar pueda hacer lo que tiene que hacer, salir hacia el capilar. ¿Ven? Ah, bien, Eduardo Ponce, sí, clarísimo. César, hola, dice, ¿qué tal? ¿Qué pasa cuando se tapa o se traba el segundo capilar en calor? Es una excelente pregunta, pero lleva un desarrollo importante y no está previsto para hoy. Ángel, lo que pasa cuando se traba el segundo capilar significa algo muy similar a me falta gas refrigerante en el equipo. Es la misma falla en cuanto a síntomas y en cuanto a todo lo que podemos observar. Si se tapa el segundo capilar, que no voy a desarrollar cuál es el segundo capilar, si se tapa el segundo capilar, todo parecería ser que le falta gas. Si le pones gas refrigerante y la cosa no cambia, el problema está en el segundo capilar. Si al poner refrigerante las presiones cambiaron y todo se mejora, era falta de gas, no había otra. Bueno, es incorrecto instalar el filtro en otro, instalar otro filtro. A ver, es incorrecto instalar en otro filtro. No, le podés poner todos los filtros que quieras. Algunos filtros, perdón, por cada filtro tenés una caída de presión más. Es ínfima, pero si sumás más filtros, por ahí no tiene mucho sentido. Yo he visto muchos equipos que le ponen filtro y no es necesario, ¿no es cierto? No es necesario. Bien, César. Bien. Bien, bien, venimos bien. Pregunto, chequear pérdidas. Bien, perdón por la pregunta. ¿Cómo hago para chequear pérdidas en equipos mayores a 6.000 frigorías? Como en todo equipo, heladera o cámara frigorífica, presurizando, logrando no menos de 90 libras, o sea, unos 6 bar, y buscando con esponja, con detergente, con detectora de fuga, con lo que tengas a mano para ver qué pasa. No hay otro. Tengo un Luis López, tengo un aire portátil y se va el código E1. La mayoría de los códigos de los errores pueden empezar con E1 o E2 cuando se refiere a problemas de sondas electrónicas. ¿tá?
Tengo un equipo Train de 20 toneladas, o sea 60.000 frigorías. La presión de baja en uno de los compresores oscila entre 50 y 60. ¿Está? Muy seguido. Bien, que la presión oscile, ¿qué significa esto? A ver, estamos hablando de un equipo grande, donde no hay un tubo capilar, sino que hay una válvula de expansión que trabaja automáticamente. La inyección de refrigerante de parte de la válvula puede que sea normal que expulse refrigerante y espere, expulse refrigerante y espere. Es lógico porque trabaja bajo presiones la válvula expansora. Así que puede que por ese motivo tenés una oscilación entre 50 y 60 libras. Voy a aclarar algo. Cuando un manómetro oscila la presión, ¿tá? Pero oscila pegando grandes, como si fueran latigazos, ¿no es cierto? De 60 a 65, va y viene permanentemente. Eso es típico de gotas de aire que hay en el circuito. Acá no estamos haciendo una clase de buenas prácticas ni nada por el estilo, pero muchachos, si ustedes están en el rubro y están todavía con el hecho de no usar la bomba para poder hacer un barrido, olvídense de lo que están haciendo y utilicen la bomba de vacío. Se vienen nuevos refrigerantes con graves problemas si me llega a quedar humedad el sistema. Y esto que estamos hablando de que la presión oscile como si fueran latigazos son netamente gotas de aire. Las gotas de aire terminan haciendo corrosión en el circuito, en lo que es mecanismo metálico, y a su vez hacen que el equipo rinda menos de lo que debe rendir. ¿Está? Bien. ¿Cuál es el valor de temperatura que tiene el evaporador en la entrada? El evaporador, Edgardo Mestre, me hace acordar, así se llama un gobernador que teníamos en Córdoba. Mestre, ¿cuál es el valor de la temperatura que tiene el evaporador en la entrada? El caño, si hablamos de los caños, el caño de entrada, que es el caño fino, vendrá a 2, 3, 4 grados sobre cero. El que sale volverá a 7, 8, 10 grados sobre cero. Pero si hablamos del salto térmico, que hay 13 grados de diferencia entre entrada y salida, la temperatura de entrada al aire, la entrada de aire al equipo interior depende de la temperatura ambiente. No tenemos que tener X grados, es lo que hay en el ambiente. El equipo debería a esa temperatura bajarla más o menos 13 grados hacia abajo. ¿Está? El evaporador, explique un poco. El evaporador es una caldera. Adentro del evaporador, por los caños, lo que se hace es cocinarse refrigerante R22 que viene justo a temperatura de ebullición de 2 grados sobre cero. Entonces, cuando tengo temperaturas de 25, 28, 30 grados sobre cero, la turbina me lleva esta cantidad de calor a los caños, a las aletas. El calor se transmite porque los caños son de cobre hacia el interior, las gotas de refrigerante logran evaporarse y por ende cocinarse, como decimos habitualmente. Entonces el aire que continúa hacia abajo expulsado por la turbina es un aire que viene con menor temperatura que como entró. O sea, nos está tirando aire frío. ¿Tá? Para nosotros aire frío. En definitiva es aire con menos calor que como entró. ¿A dónde fue el calor? Consiguió el objetivo de hacer evaporar el refrigerante. Se consumió en ese proceso para que salga con menos calor que como entró. Bien. ¿El filtro tiene sentido de flujo? Sí, a su vez el filtro tiene que tener una flechita que dice para qué lado debe ir el refrigerante. ¿No habría problemas con el filtro horizontal? Tampoco habría problemas si está horizontal, pero es mejor oblicuo o vertical hacia abajo. Fernando, soy estudiante de uno de... Me interesa el tema, gracias por el comentario. ¿Puede explicar las válvulas que están entre el capilar y el filtro? No. Hoy no. Agradezco Rodolfo la pregunta, pero no, ese es un tema que hay que desarrollarlo bien de lleno y no está preparado para el webinario de hoy. Es una parte muy jugosa y muy interesante del equipo, pero no es lo que estamos viendo, no está preparado para hoy, Rodolfo. Teniendo en cuenta que el compresor se apaga si... A ver, teniendo en cuenta que el compresor se apaga si se programa para menos temperatura y enfría rápido. No. No entiendo la pregunta. Sí, la respuesta es sí, se puede responder, Rodolfo Luis, se puede reemplazar porque ya vienen como repuesto. Juan Barragán, ya está poniendo claro que va a tener que poner la tabla de falla. No, no. ¿Qué pasa cuando la temperatura está bajo cero como trabaja el equipo en calor? Con temperaturas bajo cero el equipo rinde muchísimo menos que si hubiera temperatura sobre cero, hablando de entregar calor. Bien. Lo que puede pasar afuera es que se congela, la plaqueta lo descongela sola la unidad exterior, pero el rendimiento es muy poco, porque podemos robar muy poco calor de afuera para ser expulsado en la unidad interior. Bien. Yo estoy colocando 12 bar. 12 bar está bien. A ver, 12 por 15, estamos hablando de unas 180 libras. Sí, Omar, 180 libras estamos hablando para buscar la pérdida, sin duda, ¿no? 180 libras, 12 bar está dentro de lo que se puede buscar una pérdida. Ahí sale o sale.
¿Por qué se dice que cuando recién lo instalas hay que correr el aceite? No, no hay nada fundamentado en eso, ¿está? El aceite circula permanentemente mezclado con el gas refrigerante. Si se va del compresor, tiene que volver el compresor. ¿Tá? Muchos dicen, cuando entrega una heladera nueva, dicen la heladera la trajimos acostada, así que téngala 12 horas vertical y recién después enchúfela para que no se mezcle el gas con el aceite. Vive mezclado permanentemente, ¿tá? Por una cuestión de gravedad el aceite cae hacia el compresor y en un aire acondicionado menos todavía, así que no hay, simplemente es un mito o frases que se repiten sin sentido. ¿Es correcto cambiar el compresor rotativo por uno pistón alternativo? Rolando, nos iríamos con el tiempo hacia atrás. El compresor rotativo es el líder hoy en día por el menor consumo que tiene con respecto al alternativo o a pistón. ¿Tá? Así que por eso todos los equipos vienen hoy en día con un rotativo. ¿No te gusta el rotativo? ¿Te sentís más confiado con uno que sea pistón? Ponelo a pistón. ¿Y cómo lo calculo? Frigoría versus frigoría. Un equipo que dice 3.500 frigorías, que tiene un compresor rotativo, no te gusta, querés poner un compresor alternativo de 1.400 vueltas, a pedales, lo que sea, mientras entregue la misma cantidad de frigorías, va a andar igual. ¿Cuánto consume? Eso es otra historia. Pero si no hay problema con el consumo y te sentís más confiado con compresores alternativos, mientras las frigorías sean las mismas, dale con lo que quieres. Fernando, ¿cómo funciona la contactora de un equipo de 6.000 y si... Bueno, no la podés puentear porque si no romperías la plaqueta y bueno, sin duda que es un desarrollo importante, lo que hay que ver creo que es una llave contactora. ¿Tá? Qué linda pregunta, ¿sé quién dijo? Bien, dice, o sea que hay que colocar el condensador a la sombra. La verdad que está buenísima tu aclaración. Si yo tuviera cómo ubicar la unidad condensadora arriba de un techo o donde sea, lo menos expuesta posible a los rayos de sol directo, seguro que va a rendir más el equipo. Seguro que va a rendir más. Está muy buena tu pregunta. Eduardo Ponce, ¿se podría cambiar el gas con mayor rendimiento si el equipo es chico probablemente? No, olvídate. Para nada. Bien, la distancia entre evaporador y condensador en un equipo de 12.000 y 24 metros. ¿Hasta qué distancia permitida? Rolando Sánchez dice eso, ¿no es cierto? La distancia permitida entre un equipo, entre una unidad y otra. La distancia permitida, nosotros hemos colocado equipos hasta 12 y hasta 18 metros también, y tengo un colega que en un lugar donde no le quedaba otra tuvo que poner 24 metros de cañería. Los equipos están funcionando perfectamente bien, o sea que en cuanto al límite, te diría que no hay mayor inconveniente. Los fabricantes te entregan el equipo con la cantidad de gas refrigerante para 6 metros de cañería. ¿Ah? Y hoy en día hay fábricas que te dicen que si no colocas 3 metros de mínimo, perdés la garantía. ¿Tá? Así que el tema de los mínimos es más crítico que los máximos. ¿Tá? Hay equipos, hay marcas que no te dan garantía si no pones 3 metros de cañería. Con respecto al máximo, no creo que haya mayor inconveniente. El refrigerador trabaja pero no corta. Puede que sea el control, sí, tranquilamente. Válvula de retención del capilar de calor. ¿Qué opinión tiene con los caños de aluminio en la instalación de aire? Creo que está en línea también Pablo Magionte, ¿tá? Que lo conozco personalmente, y él hace mucho que trabaja con caños de aluminio. Personalmente estuvimos charlando una vez y me dijo que no tiene ningún inconveniente, pero creo que me dijo, a ver Pablo, si estás en línea y podés escribir, por seguridad, creo que dijiste en alguna oportunidad que los caños de aluminio lo utilizás en algunos equipos y en algunos me dijiste por las dudas no lo uso. Recordame si estamos hablando del R410 o equipo frío-calor. Pero excepto eso, que voy a tomar el comentario de Pablo, que ha experimentado mucho con eso, te diré que con los caños de aluminio no hay ningún tipo de problema. ¿Tá? Un equipo con R410 y por error le cargamos 22. Me sucedió, pero el equipo está, bueno, no va a rendir lo que corresponde. Lo dejamos ahí nomás, no rinde lo que corresponde. Para chequear un equipo de 30.000 frigorías, ¿cuántos son los valores de grados? Mira, un equipo de 1.800 frigorías, un equipo de 3.000, de 6.000, de 15.000, de 18.000, de 30.000 frigorías, tiene que portarse igual que lo que te está mostrando en ilustración ahora. Si hablamos de R22, por ejemplo, que yo tomé los parámetros en R22. Temperaturas, presiones, comportamientos, igual en cualquier cantidad de frigorías del equipo.
La presión y la temperatura dependen de la temperatura de ambiente y del gas refrigerante utilizado. Un aire acondicionado de 1800 frigorías en una habitación que mida 1 por 1 o un equipo de 30.000 frigorías, mientras lleve R22 y su condición de trabajo sea climatizada tipo aire acondicionado, sin importar que te asuste o no la medida de caño que tenga, tenés que tener las presiones que están mostradas en esta ilustración en cualquiera de los dos extremos del equipo. Bien. Caño de aluminio, lo vamos a decir, que son las válvulas que pueden reemplazar, ¿qué son las válvulas que se pueden reemplazar? Los de ventana eran alternativos. No entiendo la pregunta, Rodolfo. Entonces, el tiempo que debo dejar mi nevera sin conectar después de transportarla es ¿cuánto? 10 minutos por las dudas, nada más. Alan Roberto, ¿qué significa 220 libras? Libras o PSI, estoy hablando de presión. Les recuerdo que si ustedes trabajan en bar o en kilo, cada 15 libras nuestras, que yo puse libras o PSI, sería un bar. 220 libras serían aproximadamente unas 14, casi 15 chirolas de bar. 15 bar. Rodolfo, 100 gramos por metro, eso es lo que se debería agregar. Bien. Puede ser. Bueno, Daniel aclara esto, también tapón de capilar, bien, pero no es tan así tampoco. Todo eso, y son discusiones de ida y vuelta, ¿no? Está bueno eso de que estamos hablando ahí. Mi pregunta es un poco salir del tema. ¿Existen aires o neveras que funcionan con refrigeración líquida como el que usan para las pistas de hielo? No sé, no lo sé. Ahí está, ¿ves? Pablo Magione dice que él utiliza caños de aluminio solamente en equipo frío solo y en R22. Bien, Pablo por seguridad utiliza caño de aluminio en algunas condiciones, es más barato, le da resultado, pero por seguridad no lo utiliza en equipo frío-calor. Es la experiencia de cada uno, ¿no? Sí, si vienen cargados para 6 metros de cañería y la cañería te lleva medio metro de caño, posiblemente en vez de 60 PSI tenga 72 PSI, y cuando le retiras un poquito de refrigerante la presión se nivela, la temperatura del caño cambia a favor nuestro bajando la temperatura, y quiere decir que definitivamente tenía refrigerante de más, porque viene cargado para 6 metros. Si lo colocas a mucho menos, tenés que quitarle un poco de refrigerante. No César, no es el caso de hoy. Tuve un problema con autoconsumo de terminé que pone en funcionamiento. Bien. No sabría decirte si. ¿Cómo es? Si electrónico, no sé qué decirte. ¿Se puede anular la retención de capilar de calor? Sí. El diámetro de las cañerías crece a mayor longitud. Hay tablas para esos. Bueno. Don José Rivas, ¿está en línea usted? ¿O ya salió a reparar algún equipo? Don José. No, profe, aquí estoy. ¿Está escuchando? Está ahí todavía. Aquí estoy, profe. Bueno, voy a ver si puedo regalar algo más a los muchachos. Voy a salir de tema, simplemente voy a hacer un poco de historia. Es algo que siempre lo muestro como tipo anecdótico, ¿no es cierto? Lo que pasa es que tengo que mostrarlo paso a paso y no me da acá el PowerPoint. Pero por lo menos vamos a hacer el intento de dejarlo explicado. Vamos a hablar Voy a salir de tema, le reitero, ¿no es cierto? ¿No se molesta usted? Simplemente explicar en 2 palabras, ¿no? Como para dar una finalización a esta charla de hoy, que sin duda trajo muchas preguntas. Espero haber podido responder en tiempo y forma. Lo que quiero explicar simplemente es aquellas heladeritas que parecen mágicas, ¿no? Que con 12 voltios generan frío, generan calor, suelen ser para vehículos, algunas cavas de vino hoy vienen con estos sistemas, conocido como placa Peltier. Simplemente dejar anecdóticamente explicado lo que es la placa Peltier. Bien, así que cambio de tema y finalizamos con esto que nos saca un poquito, pero nos deja un poquito más de información también. Resulta que una termocupla se utiliza en lo que es cocinas, hornos, calefones, y es un elemento que me permite asegurarme de que si no está el piloto prendido, la llama grande no va a existir. ¿Cómo trabaja esto? Ahí está la ilustración, voy a ir haciendo referencias. La termocupla es una aleación que al recibir temperatura de parte de una llama, genera, por más que ustedes no lo crean, digo porque yo no lo creía en su momento hasta que tuve que hacer la prueba, al tener 2 metales distintos genera, en definitiva, una corriente
continua. Esta corriente se puede manifestar en un tester y pueden ver que son algunos miles de voltios, algunos milivoltios, perdón, y que esos voltios son ubicados en una bobina para que el piloto que nosotros introducimos cuando apretamos la llave piloto quede realmente enganchada, digamos, por un efecto solenoide. O sea, si hay llama, la llama fabrica electricidad gracias a que la termocupla es una aleación muy importante. Esa electricidad retiene el piloto y por eso podemos tener la llama encendida. En definitiva, si yo a una aleación le doy calor, la aleación me genera corriente. ¿Bien? En alguna época, don Charles Peltier hizo lo opuesto. A una aleación le puso corriente continua y la aleación se comportó de la siguiente forma. En una cara, vamos a poner la cara superior de esto que estoy mostrando acá, generó alta temperatura. Ese calor lo robaba de la parte de abajo que generaba baja temperatura. O sea que yo, colocando corriente continua en una aleación especial conocida hoy en día como placa Peltier, a una plaquetita que puede medir 5 centímetros por 5 centímetros, si le doy corriente eléctrica continua, genero calor en una de sus caras y frío o baja temperatura en la otra cara. Si doy vuelta a la polaridad de la corriente continua, donde puse positivo, pongo el negativo y viceversa, el calor se generaría en la cara de abajo, teniendo frío en la cara de arriba. Esa es ni más ni menos que las famosas placas Peltier utilizadas hoy en día en equipos con muy poca temperatura lograda. Hablemos de cavas de vino, hablamos de una heladerita para camping de 12 voltios. Es así como genera el frío o el calor. No hay ningún compresor, ni cañería, ni nada por el estilo. ¿Tá? Así que como final de esta charla de hoy, quería simplemente dejar esa inquietud. Siempre digo por ahí que el cliente, gracias a internet, empieza a conocer más que el técnico y nos puede venir con preguntas como estas, como cómo trabaja esa heladerita, y por ser técnicos no tenemos que estar ajenos a ciertas respuestas y no quedar mal parados, ¿no? Así que un poco por ahí venía el objetivo de esto. Leo si hay algunas preguntas más, don José, y ya estaríamos, a ver, es un transformador Sí, de energía, perdón, termoeléctrico, sí. Diga. Lo escucho, sí, José. si quiere responder, ya estamos en horario ya para la finalización de la charla, así que si usted gusta leer un par de preguntas más que los alumnos hagan, y bueno, después damos por terminada, hacemos un breve comentario sobre el curso que va a comenzar la próxima semana y damos por finalizada la clase. Bueno, voy a responder las 3 últimas preguntas que lea que realmente sean interesantes, o sea, no es que no son interesantes, por favor, que estén referidas al tema, digo, ¿no? Rodolfo Luis pregunta, ¿alguna información del curso de R410? Próximamente se les hará llegar la información para que sepan cuándo hay algo sobre esto, ¿no? Todo bien, con la placa Peltier, gracias, excelente. Felicitaciones, Capo, la verdad. Bueno, gracias, Eduardo. Gracias por todo. Quiero el curso de cálculo de capilares. Bueno, Pablo Magioni, pronto va a salir el curso de capilares, contactoras y lo que es refrigeración comercial. ¿Tá? Así que gracias por tu pregunta. Un gusto de haberte contactado de nuevo, Pablo, la verdad. Bueno, gracias, Hernán. Bueno, creo que las preguntas ya las agotaron todas entonces, che. Demasiado interesante, gracias. Muy bueno, bien. Gracias a ustedes. Son todas felicitaciones y agradecimientos, profe. Quedamos entonces con el tema del R410. En el próximo curso algo se va a ver, pero no tan específico. ¿Cómo será el tema? Todo lo que esté al alcance lo vamos a poner. Yo tengo información sobre el R410, estamos tratando de que sea lo justo y necesario. En definitiva, al técnico no se le cambian mucho las cosas, no es para que se asusten, simplemente tener en cuenta unas 4, 5, 10 puntos, 10 ítems, ¿no es cierto?, a tener en cuenta, como se dice ahora, 10 tips, ¿no es cierto?, a tener en cuenta del cambio del R22 al trabajo o al manejo del R410. Eso va a estar incorporado en el próximo curso. ¿Tá? Bueno, como webinario de hoy, sinceramente me siento muy cómodo y me gusta este bombardeo de preguntas y respuestas, me gusta el aporte que muchos dan. Acá no es que uno sabe todo y los demás nadie sabe nada, al contrario, hay preguntas interesantísimas, hay mucha experiencia en juego y me gusta que este intercambio de ida y vuelta se dé permanentemente. Es esto lo que acostumbramos a hacer habitualmente también, ¿no es cierto, José? Así que bueno, sinceramente me siento muy a gusto con lo que hemos tenido hoy, 141 alumnos en algún momento,
de varios países. La verdad que el intercambio que se logra es buenísimo. Desde acá por lo menos uno lo mide de esta forma, con la satisfacción. Espero sinceramente que todos los que están en línea hayan sentido lo mismo, hayan sentido que han invertido una hora y media de su tiempo para poder aprender un poco más y que esto, bueno, realmente sea productivo, ¿tá? Así que bueno, de mi parte no más que agradecimientos. Fue un placer y no sé, don José, si usted tiene algo más para decir. Sí, profe, vamos a comentarles a los participantes de la charla de hoy, primero agradecerles su participación y luego comentarles que el próximo sábado 17 vamos a dar comienzo a un curso de electrónica de Split, un curso completo de 6 clases de 1 hora y media. Cualquier interesado que quiera tener información al respecto, puedas hacernos llegar su consulta a nuestra casilla de correo de Prenda, que es cursos@prenda.com. Desde allí les estaremos informando sobre el curso que va a comenzar el próximo día 17. También les quería comentar que la clase del día de hoy, tal cual como la presenciaron, van a poder volverla a ver online en nuestra página, que es www.prenda.com. Seguramente desde administración le van a estar enviando la información cuando esté la página alojada en la página la clase alojada en la página para que la puedan volver a ver. Así que no tengo más que agradecerle a usted, profesor, por la excelente clase, a los alumnos por haber participado de la misma, y les vuelvo a repetir, quedamos a sus órdenes por cualquier tipo de consulta en nuestra casilla de correo, cursos@prenda.com. Les dejo un saludo grande y bueno, será hasta la próxima. Igualmente para ustedes y con algunos de los muchachos que son nombres conocidos, nos vemos en cuestión de media hora, un poquito más, ¿sí? Ahí está, profe, porque tenemos clase de no frost hoy. Me piden mucho, profesor, antes de terminar, para redondear, el curso de heladeras comerciales. Bueno. Estamos. Le voy a comentar algo. Acabo de recibir un mensaje a mi teléfono de un ex alumno suyo, preguntándome cuándo va a salir el curso. Así que quedamos a la espera de ese curso, profe, que seguramente va a ser tan interesante como eso. Sí. Bueno, estamos entonces. Estamos, José. Gracias, muchachos, y buen día para todos, ¿está? Gracias por todo. Me despido y digo chau definitivo y cierro el programa porque si no nos vamos más de acá, ¿sí? Muy bien, hasta luego, profesor. Muchísimas gracias por la charla, excelente como siempre. Les recuerdo a todos, cualquier consulta con respecto al curso que dará comienzo la próxima semana, pueden hacerla llegar a cursos@prenda.com, que desde allí les estaremos respondiendo a la brevedad. Nuevamente, mis más sinceros agradecimientos por su participación y esperamos volver a verlos en alguna otra oportunidad con las charlas gratuitas de prenda.com y Yo Reparo.